estamos viendo la clase, ¿verdad? Ay, solo- Ahí estamos. Bueno, entonces empezamos con el tema de biotecnología. Este es un tema que ahorita ha tenido mucho auge por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, de aquí a algunos 10 años, creo que en este último año, la biotecnología ha tenido avances enormes, ¿verdad? Solo con el hecho de decir que puede tardarse un periodo de 10 años más o menos aproximadamente, un investigador, una casa médica o farmacéutica en generar una vacuna. Con la pandemia tuvieron prácticamente menos de un año y ya estaban generando las primeras vacunas. Entonces fue algo muy que marcó que se generara un avance demasiado alto, marcado, ¿verdad? Entonces ahorita tiene mucho auge este tema. Para comprender la biotecnología o las técnicas como tales, tenemos que tener ciertos conceptos básicos. Algunos de estos se los pregunté también en el Kahoot. Aquí está el término de clonación. Entonces, clonación, proceso por el cual se consiguen de forma asexual, esto es importante, copias idénticas de. Bueno, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque nosotros podemos hablar de clonación tanto de moléculas, clonación de células y clonación de organismos, ¿verdad? Comúnmente nosotros hablamos de clonación y todos nos imaginamos, no sé, la ovejita Dolly, cuando clonaron esta ovejita y se generó pues un clon que era un animal, un organismo entero como tal. Ahí estamos clonando un organismo entero, ¿verdad? Pero también podemos clonar moléculas, podemos clonar una molécula de ADN y sacar copias varias, porque son copias idénticas al nucleótido básico, ¿verdad? O de proteínas también podemos clonar y sacar varias copias idénticas. También de células, formar un grupo de células a partir de una célula única, que fue la que yo les pregunté. Entonces, se puede hacer en el laboratorio, ¿verdad? Clonar a partir de una célula única, clonar varias de estas iguales, idénticas a esta misma célula. Se puede también en el laboratorio clonar tejidos, ¿verdad? Un conjunto de células y se clonan ya varias células que van a formar un tejido. Puede ser muy útil cuando nosotros hacemos injertos de piel. Digamos, hay una persona con una quemadura extensa de piel, una quemadura profunda y necesitamos hacer un trasplante. Si no se puede obtener células de tejido epitelial de su propio cuerpo, se pueden clonar en laboratorio y formar tejidos y hacer el trasplante, un injerto, ¿verdad? Entonces, tiene mucha utilidad. Los organismos podemos clonar también, bueno, células forman tejidos y de ahí forman órganos. Entonces, podemos clonar órganos. Eso está en estudio de que no se esté un paciente que necesita un trasplante de corazón en espera de que otra persona muera o que done un corazón, ¿verdad? Al morir o que tenga muerte cerebral, sino que podamos clonar un órgano entero como tal y eso poder trasplantarlo. Eso está en estudio y es factible, un hígado, un pulmón, ¿verdad? Que sería muy importante que se haga ese logro. Cuando hablamos de clonación de organismos enteros es cuando viene la bioética, ¿verdad? Y que realmente no está aprobado. Se ha hecho en animales, la ovejita, clonado en monitos y otros organismos, pero pues ha habido que han tenido ciertas como consecuencias o pasan enfermedades, ¿verdad? En el hombre, una clonación humana no está aprobada, ¿verdad? Bioéticamente, no es algo que sea aprobado, pero existe el concepto de clonación de un organismo entero como tal, ¿verdad? El término desnaturalización y renaturalización también se los pregunté. Nosotros conocemos la estructura de una molécula de ADN, sabemos que es de doble hebra y que está unida por puentes de hidrógeno. Por algún efecto, digamos, físico, temperatura, podemos elevar la temperatura y esto va a romper los puentes de hidrógeno y separa las dos hebras. Cuando hacemos
Esto es cuando hablamos del concepto de desnaturalización y se puede formar una hebra única, ¿verdad? A partir de la desnaturalización de una molécula de ADN. Ahora, ¿qué sucede si después bajamos la temperatura y estas dos hebras vuelven a atraerse y formar los puentes de hidrógeno y volver a formar la hebra bicatenaria de ADN? Entonces hablamos de renaturalización y es cuando vuelve a recuperar su configuración nativa del ADN. Hibridación molecular, otro concepto importante. Yo creo que lo coloco, pero ustedes tienen muy bien ya el concepto de lo que es un híbrido, ¿verdad? Híbrido, en todas partes se habla de híbrido, educación híbrida, que o alguna parte va a ser virtual y otra parte presencial, entonces esto es común, ¿verdad? Oír el término híbrido, un automóvil que sea mecánico y eléctrico, entonces hablamos de híbrido también. Entonces son conceptos que ustedes tienen. Entonces cuando hablamos de hibridación molecular es básicamente lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos en algún momento, por desnaturalización, separar las dos hebras de ADN y creamos dos hebras únicas, ¿verdad? Separadas. Y podemos hacerlo en dos moléculas de ADN de diferentes células. Pueden ser bacterias, virus, ¿no? O diferentes células. Y después, ya que las desnaturalizamos, podemos renaturalizarlas, pero podemos combinarlas, ¿verdad? Una hebra de una célula y otra hebra de otra célula distinta. Y entonces, al renaturalizar de manera complementaria estas dos hebras, estamos creando un híbrido molecular, ¿sí? Este sería el concepto. También tenemos el de ADN complementario, este también se los pregunté. Lo podemos encontrar como ADN-C, ¿verdad? Que es lo mismo que ADN complementario o algunas veces como ADN copia, ¿sí? Así también lo pueden encontrar. Realmente este es un ADN de doble cadena, pero ¿qué es lo importante o la diferencia? Es que rompe el dogma que nosotros tenemos establecido, digamos, de lo que hacen nuestras células humanas. De nuestras células, nosotros, ¿qué hacen las células? A partir de ADN, por el proceso de transcripción, formamos ARN, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia acá? Que no, nosotros tenemos una molécula de ARN, en este caso tendría que ser ARN maduro, y a partir de esta molécula de ARN vamos a formar ADN. Como sale del dogma, esto no lo hacen las células humanas, lo llamamos ADN copia, o ADN complementario, o ADN-C, ¿sí? Este mecanismo lo hacen las virus, principalmente los virus como ARN, ¿verdad? Como el virus del VIH. Este es un virus que su material genético es ARN. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ingresan al cuerpo, infectan una célula humana, como ellos van a depender del mecanismo de replicación de las células humanas y de expresión, como la célula solo puede convertir de ADN a ARN, no puede cumplir ninguna función. ¿Cómo va a infectar el genoma humano? Entonces, lo que tienen estos virus es que tienen una enzima que la llamamos transcriptasa inversa. ¿Por qué transcriptasa inversa? Porque hace todo al revés. En lugar de ADN a ARN, lo que hace es convertir ARN a ADN. Entonces, hace el proceso de transcripción inversa. Entonces, ya convertido el ARN en ADN, ya puede infectar a la célula. Pero es la misma información, ¿verdad? Del genoma del virus, solo que se llama ADN copia. Y eso lo podemos hacer en el laboratorio también. Y vamos a ver la utilidad, ¿no? Bueno, y empezamos a hablar de lo que es la tecnología de ADN recombinante. ¿Para qué nos sirve? Nos permite aislar, secuenciar y manipular genes individuales de cualquier tipo de célula, ¿verdad? También nos ayuda a realizar estudios moleculares detallados de estructura y función de los genes que nos interesan. Bueno, yo les pongo ahí eucariotas, pero nuestros genes de interés. De ahí, tecnología de ADN recombinante. Entonces, ¿qué necesitamos? Para generar tecnología de ADN recombinante se requiere de el ADN que deseamos clonar. En este caso, pues les pongo el término clonar, porque ya tenemos el concepto que nosotros podemos clonar moléculas. Entonces, el ADN que deseamos estudiar por medio de la clonación, ¿verdad? Porque vamos a producir muchas moléculas de ADN, las estamos clonando o que deseamos estudiar, ¿verdad?
También necesitamos endonucleasas de restricción y necesitamos vectores. Ahorita vamos a ver cada una de estas. Bueno, el ADN ya nosotros conocemos la estructura de una molécula de ADN que puede venir, digamos, del genoma. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las endonucleasas de restricción? Entonces, las endonucleasas de restricción son enzimas que cortan el ADN en regiones específicas. Estas regiones las conocemos como secuencias palindrómicas. Miren acá, esta sería una secuencia de nucleótidos, bases nitrogenadas, específicamente estamos identificando de ADN, de doble hebra, y va a generar un corte acá. Este corte se llama romo, el que está acá, romo, en las dos hebras. Ahora miren este otro corte, por eso estamos hablando acá del corte pegajoso. Si se dan cuenta, deja extremos como, ¿ah? Miren acá, y este extremo acá. Estos extremos se llaman pegajosos, ¿sí? Porque corta acá donde hay guanina, adenina, y donde hay adenina, guanina. Entonces, genera esta clase de corte que es distinto. Miren, esta es timina, adenina, timina, pero acá corte romo y corte pegajoso. Y aquí donde está generando el corte, aquí, adenina, adenina, y donde hay otra adenina, acá. Está generando en ambas hebras, pero está dejando esos extremos como libres, miren. Entonces, esta es la función de las enzimas de restricción. Ahora, y estas secuencias que son como secuencias repetitivas, porque siempre va a ser en la misma secuencia, pues la conocemos como palindrómica, porque vamos a ver que hay muchas enzimas de restricción que generan cortes en distintas secuencias, pero siempre van a ser en las mismas secuencias repetitivas. Entonces, ¿dónde las identificaron? Los investigadores las identificaron en bacterias. Las bacterias utilizan estas enzimas de restricción o endonucleasas. Nosotros tenemos el concepto de una endonucleasa, ¿se recuerdan? Porque ellas funcionan en la replicación y en la reparación en el ADN colocando nucleótidos, ¿sí? O eliminando nucleótidos. Entonces, en este caso, estas endonucleasas son de las bacterias. ¿Qué dijimos que sucede? Digamos, una bacteria va a ser infectada por un virus. Este virus, al infectar la bacteria, se introduce en el genoma. Entonces, las bacterias, como no querían ser infectadas, generaron estas endonucleasas de restricción que van a cortar las secuencias y al cortar, eliminaban el genoma viral que las estaba infectando. Entonces, que ellas crearan estas enzimas era un mecanismo de defensa en contra de los virus. Eso se los puse acá. Ahora el hombre pues las identifica, los que son investigadores, y ahora las crea en el laboratorio de manera artificial, las tienen en reactivos y ahora las aplican en el laboratorio para generar cortes en el ADN. Pero lo tuvieron de bacterias. Miren, aquí hay muchos ejemplos de enzimas de restricción. Miren, BAM-H1, EcoR1, AE3, HAN3, bueno, hay varias, y la fuente es las distintas bacterias que atacan a los virus. Miren, hay un sinnúmero. Una de las más conocidas y aplicadas es la de la Escherichia coli. Miren, y hay varias de la Escherichia coli en tal, pero miren, aquí hay una diversidad de bacterias donde se obtienen las enzimas de restricción. Aquí están los sitios, las secuencias palindrómicas donde cada una genera los cortes. Miren, ejemplos. ¿Sí? Cuando tenemos aquí N, es que es cualquiera de estos, ¿sí? N es cualquiera de los nucleótidos, no es uno específico, tiene que estar estas secuencias, aquí cualquiera, no importa, y esta secuencia, ¿sí? Entonces, como les dije, hay muchas enzimas de restricción que se han obtenido y donde atacan, ya está conocido las secuencias palindrómicas donde atacan o generan el corte. Aquí hay una bacteria muy importante que la vamos a ver también después, la Thermus aquaticus. En este caso, la TAC1, que sería su enzima o endonucleasa de restricción, que ataca esta secuencia. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo vamos a tratar el ADN? Aquí está un ejemplo. Miren, este es un favo, es el genoma de un favo. ADN, o sea, es de doble cadena, por eso simula aquí que son dos, y es ADN de este favo lambda, miren, que es un virus. Le vamos a aplicar enzimas de restricción, miren, y las enzimas van a generar cortes en distintas secuencias específicas, ¿sí? Y al generar estas cortes, van a generar estos segmentos,
¿sí? Pueden generar segmentos distintos con distinto peso molecular en base a las bases nitrogenadas que contienen. Entonces, por eso se llaman kilobases, ¿verdad? Uno pesa 7.5 kilobases, el otro 5.7, el otro 3.6, así. Y nosotros identificamos qué secuencias están acá en estas áreas porque sabemos dónde fueron a cortar. Para estudiar estos fragmentos comúnmente se utiliza esta otra técnica. Miren, porque nosotros aplicamos las enzimas de restricción y se van a generar estos fragmentos, pero nosotros no los podemos ver. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan en esta, que es como una bandeja, que es una caja, ¿verdad? Colocan la bandeja en la caja que tiene un gel que llamamos gel de agarosa, que es un gel como una gelatina, ¿verdad? Y ahí se aplican con tubitos los fragmentos que nosotros no podemos visualizar. Pueden haber tablas verticales o horizontales. Ellas, esto tienen también estos, el aparato que se llama electroforesis en gel, tiene conexión eléctrica y tiene electrodos, tiene un lado extremo negativo y un extremo positivo. Comúnmente cuando se colocan los fragmentos, ¿cómo los vamos a visualizar? Están teñidos con, se aplica un bromuro de tidio en este caso que los tiñe, miren, y se puede ver fluorescente. Aquí estamos viéndolo en blanco y negro, ¿verdad? Pero podemos verlo con coloración y ellos van a empezar a migrar en el gel. Y comúnmente migran de polo negativo a positivo. Dependiendo del peso molecular, los más pequeños son los que migran más rápido. Entonces, comúnmente en estos extremos vamos a empezar a visualizar más fácilmente estos fragmentos más pequeños o más grandes. ¿Miren? Y es una manera de poder identificar los fragmentos donde se generaron los cortes, con electroforesis. Y de ahí pues se puede, esta misma máquina, sacar una fotografía y determina estos resultados. Y podemos hacer lectura de cuántas bases están dentro de los fragmentos, ¿verdad? Con este mismo técnica, con las endonucleasas de restricción, podemos hacer mapas de restricción. ¿Cómo hacemos los mapas? Como miren en esta hebra que es también de un virus lambda, miren, o en este caso este adenovirus y un virus lambda, miren, aplicamos distintas enzimas de restricción. Miren, aquí están los colores, BAM, ECO, PINE, y van a generar distintos cortes. Miren, distintos cortes. Como nosotros ya conocemos cada una de estas enzimas, sabemos dónde va a ir a cortar. Entonces sabemos que si corto acá, aquí hay cierta secuencia de nucleótidos. Si cortamos acá, hay cierta secuencia y así. Y entonces, sabiendo dónde van a ser los cortes, nosotros podemos ir generando un mapa de secuencia, ¿sí? Estos se llaman mapas de restricción porque son con endonucleasas de restricción. Comúnmente estos no son útiles para genomas muy grandes como el del humano, sino que solo es para secuenciar un mapa de restricción de secuencia de, digamos, de un genoma viral o de una bacteria o un plásmido porque son muy pequeños, ¿verdad? Pero un humano, esta técnica ya no es útil, se tardarían más de 10 años, ¿verdad? Tal vez en aplicarlo, en hacerlo. ¿Okay? Pero también es útil para eso. Ahorita ya vamos a ver específicamente cómo vamos a generar la tecnología de ADN recombinante aplicando todo lo que hemos venido viendo. Entonces, cuando hacemos ADN recombinante, vamos a hacer una clonación molecular. Entonces, la clonación molecular requiere que se inserte un fragmento de ADN a estudio. Puede ser un fragmento de ADN de humano, ¿sí? El gen de la insulina, por decirles, en una molécula que va a ser un vector, que puede replicarse dentro de una célula huésped. Miren todo esto tan interesante. Ahora, el resultado comúnmente va a ser una molécula de ADN recombinado o clon molecular. Entonces, ahorita para que entiendan esto que les dije acá, vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces, miren, acá tenemos, digamos, una molécula de ADN, que es el inserto que queremos nosotros introducir. Como les dije, un gen a estudio, el gen de la insulina, por decirles, ¿verdad? Humana. Pues solo es una pequeña porción, ¿sí? Y le vamos a aplicar enzimas de restricción de E. coli, tipo 1, miren. Y aquí tenemos el genoma de un vector. Puede ser un virus,
Ahorita estamos poniendo ejemplo un virus. Este lo vamos a utilizar como vector. Entonces, el genoma del vector. Y también le aplicamos enzimas de restricción. Si le aplicamos las mismas, los cortes van a ser en las mismas secuencias. Miren. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si nosotros después queremos generar una molécula híbrida o recombinada, podemos unirlas, aparearlas. Miren, apareamos esta molécula de ADN del vector con la molécula de ADN del gen que estamos estudiando. Y entonces, al aparear, se van a aparear complementariamente porque la enzima de restricción generó el corte en la misma secuencia. Entonces se pueden aparear y con ligasas, recuérdense, aquí es un poquito también el concepto de replicación, porque recuérdense que nosotros en el laboratorio ya de manera, ya se está produciendo la enzima ligasa y la tienen como reactivos en el laboratorio. Aplican ligasa y las enzimas ligasas ligan y queda una hebra ya formada, bien estructurada. Miren. Y ya es una molécula recombinada. Esto es ADN recombinante. Miren, ya formamos ADN recombinante, que es un híbrido molecular. Tiene información del gen que nosotros queremos estudiar, del gen de la insulina humano, por decirlo, y tiene información del ADN del genoma del vector, que vamos a utilizar como vector para clonarlo, ¿verdad? Ahorita solo formamos el ADN recombinado. Entonces, miren, esto que vimos ya pasó, fue lo que vimos anteriormente. Insertamos el genoma humano, ¿verdad? Y el del vector, y creamos un híbrido, un ADN recombinante. ¿Ok? Es lo que hicimos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora ya lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué sucede? Este genoma dijimos que era de un fago, de un virus. Miren, aquí después se va a expresar este. Pero este genoma nosotros lo vamos a introducir a una bacteria, este ADN recombinante. Lo vamos a introducir a una bacteria. ¿Qué características tiene que tener el vector? Que se pueda replicar independientemente. Entonces, bueno, utiliza todo el mecanismo de replicación de la bacteria, porque por eso lo introducimos a la bacteria, que sería la célula huésped, y él se va a poder replicar. Miren, dentro de la bacteria. Una vez replicado dentro de la bacteria, como dijimos que era genoma viral, puede que se expresen las proteínas de la cápside, ¿verdad? De la membrana, proteínas de membrana del virus, y salga de la bacteria, salga del E. coli, y ya se haya amplificado o producido muchos clones del vector, en este caso un fago, que tiene este ADN recombinante. Cuando se replicó este virus, ¿verdad? Su genoma, se está replicando también el ADN de la molécula que estamos estudiando. Entonces, miren acá, es una manera de clonación molecular. ¿Sí? Una vez sale el virus de la bacteria, hay mucho de este virus que trae el ADN recombinado, ¿verdad? Que es más o menos lo que estamos hablando acá. Entonces ahí estamos viendo el concepto de clonación de ADN recombinante. ¿Por qué clonamos? Porque estamos produciendo muchas copias idénticas de este ADN recombinante. ¿Bien? Este es el concepto básico que ustedes tienen que entender. Ahora vamos a ver por qué hay distintas clases de vectores de ADN recombinante. Entonces el vector de ADN recombinante son el medio de transferencia para la clonación de segmentos de ADN, ¿verdad? Que es más o menos lo que vimos. Entonces medio de transferencia, ¿verdad? ¿Qué características tiene que tener un vector? Debe replicarse con independencia, junto con el segmento de ADN que transporta, digamos, el pequeño segmento que yo les puse ejemplo, digamos que era un inserto de ADN humano, el gen de la insulina. También tiene que contener algunos sitios de corte para las enzimas de restricción. Esto es vital, ¿verdad? Esa porción del genoma del virus tiene que tener una secuencia palindrómica donde le vamos a aplicar la enzima y se va a generar el corte, si no, no se puede hacer. Vectores para ADN recombinante también tienen que tener algún marcador para distinguirlo dentro de la célula huésped. Comúnmente, ¿qué quiere decir? Que tienen que tener la capacidad de absorber alguna tinción para poderlo colorear, algún fluorocromo, ¿verdad? O bromuro de tidio, algo que lo coloree para poder identificarlo. Y también tiene que ser de fácil recuperación de la célula huésped, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que después fácil lo podamos sacar. Si lo utilizamos para infectar una bacteria,
Después, en el laboratorio tiene que ser fácil extracción, que fácilmente lo saquemos de la bacteria y que también le podamos aplicar enzimas de restricción para, si ya se clonó mucho de este pequeño segmento de ADN en el ADN recombinado, que le coloquemos enzimas de restricción y también genere cortes para poder sacar solo el gen de nuestro interés que queríamos clonar. Queríamos muchos genes de la insulina para después expresarlos y que se produzca insulina, ¿verdad? Entonces, estos todos son requisitos de los vectores. Y tenemos una variedad de vectores, miren. Bacteriófagos, que era el ejemplo que vimos anteriormente con el fado, plásmidos, cósmidos, Bax y Yax. ¿Sí? Todos estos, ¿se recuerdan? También se los pregunté en el Kahoot. Todos eran vectores. Vamos a ver cada uno. Entonces, miren ahora los bacteriófagos, que era el primer ejemplo que les hice primero. En sí, el bacteriófago es este. ¿Bien? Entonces ya teníamos el concepto. Es un vector, es un genoma de un virus. Miren, que le aplicamos enzima de restricción, generamos el corte, es donde podemos introducir el genoma humano. ¿Sí? De nuestro interés. Si se dan cuenta, aquí también le aplicaron alguna tinción y se generaron varios bacteriófagos, miren, con distintas tinciones. Probable que queramos estudiar varios genes y aquí ponemos un gen distinto de la insulina, otro gen distinto, pero lo que queremos es clonarlo. Estos son los bacteriófagos, ¿sí? Ahora los bacteriófagos pueden infectar una bacteria. Y aquí estamos viendo cómo está el cultivo donde están creciendo las bacterias que fueron infectadas por el bacteriófago. ¿Sí? Las E. coli comúnmente les digo que son las más explotadas en el laboratorio. Ellas trabajan mucho en laboratorio, las E. coli. Y si se dan cuenta, vamos a ver las colonias o calvas donde están creciendo en la caja de Petri, en este gel que cultivo, las bacterias. Y empiezan a crecer y las identificamos bien, cada colonia, porque están identificadas con una coloración. Entonces, este es el ejemplo de los bacteriófagos, estos. ¿Ah? Los BACs específicamente es cuando ya infectamos el BAC que se genera cuando ya está infectada la bacteria con el fago, pero este ya es un vector bacteriófago. De ahí están los plásmidos, miren. Aquí tienen que recordar el concepto, cuando vimos en la primera unidad las partes de una célula procariota, era una bacteria, un ejemplo, veamos, y que tenía un genoma cromosómico, que es el central, pero también tenía ADN extracromosómico. Y estos eran pequeños ADN circulares que no estaban dentro del genoma, o sea, dentro del cromosoma, que sería el ADN central de la bacteria. Entonces aquí vamos a utilizar estos plásmidos, que son este ADN extracromosómico, que son pequeñas moléculas de ADN circular, que tienen la capacidad de replicarse independientemente dentro de la bacteria. Ahora, ¿qué adicional tiene este plásmido al bacteriófago? Miren, que tiene un origen. Miren, tiene un origen de replicación. Entonces podemos identificar bien dónde se va a originar la replicación, un único lugar de origen de replicación. Tiene adicional un gen de resistencia a antibiótico. En este caso está la ampicilina. Esto es importante para nosotros manipular los plásmidos y también saber que no van a morir fácilmente si nosotros estamos generando un cultivo y creciendo bacterias y que ellas puedan morir fácilmente o poderlas manejar. Entonces, que tengan cierta resistencia es importante, ¿verdad? A ciertos antibióticos. En este caso, aquí está la ampicilina. Y también tenemos que tener el lugar donde se va a insertar el gen. O sea, que vamos a estudiar el gen humano, digamos, porque tiene que tener un lugar donde se va a aplicar la enzima de restricción. Aquí se va a generar el corte y se introduce el gen humano, ¿verdad? Entonces, este es el plásmido. Miren, aquí el mismo proceso, todas las partes, se genera el corte y aquí se genera ya el plásmido con su inserto de ADN humano. Ya es un ADN recombinante. Este plásmido se introduce en la bacteria, el E. coli. Miren, tiene el plásmido. También aquí introducimos varios plásmidos con distintos genes y cultivamos las bacterias que van a crecer, ¿verdad? Y miren, ya está, a la hora de estar en la bacteria se va a replicar de manera independiente y puede replicar muchas
de estos ADN recombinantes. ¿Qué beneficio tiene el plásmido? Manipulación más fácil que con los fagos. Es mucho más fácil manipular los plásmidos que los genomas virales. También pues se tratan con el plásmido también con endonucleasas de restricción y se unen con ligasas. Se coloca igualmente en una célula huésped, que sería E. coli en este caso, y se reproduce la bacteria y el plásmido, ¿verdad? Que serían datos de este. Aquí lo mismo, miren, el plásmido, que sería el vector, lo tratamos con endonucleasas de restricción que genera los cortes. Miramos acá una fotografía electrónica donde generamos el corte y aplicamos entonces el inserto del ADN que deseamos clonar o investigar, lo unimos con ligasa y generamos el ADN recombinante. Este es ADN recombinante de un plásmido. Y el plásmido ya lo introducimos en una bacteria, ¿sí? Y en cultivos celulares pues van a crecer y van a replicarse independientemente y vamos a generar muchas copias de este plásmido que tiene ya ADN recombinante. De ahí vienen los cósmidos. Los cósmidos son interesantes porque son como una fusión entre un plásmido y un bacteriófago, ¿sí? ¿Qué tiene? Miren, tiene secuencias tanto del fago, o sea, del genoma viral, y va a ser empaquetado, vamos a ver, dentro de un fago, ¿verdad? Pero, es un plásmido, ¿verdad? Que tiene genoma viral o de fago, ¿verdad? Porque comúnmente el virus más usado es el fago, por eso siempre les digo el fago. Y entonces tiene las características de un plásmido, si se dan cuenta, y también tiene genoma del fago. Entonces, miren acá. Tenemos que, como tiene las características de un plásmido, porque es un plásmido, tiene su sitio de origen de replicación, su gen resistente a antibióticos, donde vamos a aplicar las enzimas y se va a insertar el ADN, pero también va a tener genoma viral del fago. Entonces, por eso les decía que es una fusión. Entonces, realmente, este plásmido va a infectar un fago, porque tiene genoma viral. Entonces, ahí está donde está esto. Contiene secuencias de fago para ser empaquetado dentro de un fago, para que no se confunda. Entonces, estamos teniendo información de un plásmido, pero lo estamos empaquetando en un fago, ¿sí? Porque tiene también genoma viral. Eso es lo que permite que el fago lo acepte y lo reconozca porque también tiene su genoma. Entonces, a esto es lo que llamamos cósmico. Y de ahí el fago, ¿verdad? Que tiene todo esto recombinado, lo vamos a insertar, igualmente va a infectar una bacteria para que se pueda reproducir. Entonces, vemos todo lo que tiene, miren, el sitio de origen, el gen resistente a antibiótico, el fago, genoma del fago, y tiene el inserto de ADN. ¿Qué beneficios tiene utilizar los fagos? Que pueden transportar ADN de 45 kilobases, mucho más grande que un fago en sí. Puede transportar un injerto de ADN muy grande, miren, un gen muy grande de ADN, información genética muy grande. Voy a regresar porque entonces no les dije aquí en el fago, miren, el fago como tal, el bacteriófago solo puede transportar 15 kilobases. Entonces el injerto de gen es muy pequeño. Entonces esto es lo que tiene adicional el cósmido, que sí puede transportar mucho más grandes, ¿sí? De 45 kilobases. Y de ahí están los JAKs, miren, y de la terminología. Más que todo es porque estamos generando cromosomas artificiales de levaduras y son llamados los JAK. Entonces, si se dan cuenta, como la levadura ya es una célula más compleja, ¿verdad? No es como un procariota. Entonces, como es una célula más compleja, tiene en la estructura genómica mucho más estructurada. Miren, tiene un gen de origen también, es de una levadura, ¿verdad? Tiene también gen de resistencia a antibióticos. También tiene un gen específicamente de origen de replicación de levaduras, ¿no? Tiene, como les digo, es como generado artificialmente, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, tiene muy parecido al genoma de un plásmido.
pero adicional pues tiene el gen de origen y replicación de las levaduras, que es lo que lo identifica como JAK. También tiene un centrómero, miren, como es cromosoma, o sea, es genoma de levaduras, pues ya es más complejo, tiene un centrómero, tiene también el área donde vamos a aplicar las enzimas de restricción, donde vamos a generar el corte, tiene que tener un lugar donde vamos a colocar un marcador, ¿verdad? Y también tiene en sus extremos, miren, telómeros. Entonces era lo que les decía, es un poco más complejo, tiene múltiples partes y es prácticamente un cromosoma artificial, ¿verdad? Aquí vemos igual todas sus partes y aquí es donde aplicamos las enzimas de restricción y introducimos el ADN inserto, ¿sí? Entonces, estos serían los JAKs. Los VACs serían iguales, ¿verdad? Solo que vamos a tener la introducción del genoma de la bacteria, específicamente. Aquí igualmente, este cromosoma va a ser introducido, o este JAK, como es un cromosoma artificial, va a ser introducido en una célula fungi, en una levadura, ¿verdad? Y se va a replicar y vamos a obtener mucha ADN recombinante con este inserto. ¿Sí? Entonces, aquí están los ejemplos de las distintas clases de vectores que podemos utilizar. Y acá vamos a ver clonación de ADN complementario. Entonces, ¿qué dijimos del ADN complementario? Que nosotros teníamos ARN mensajero y que con una enzima que llamamos transcriptasa inversa, ya la tenemos nosotros con reactivos en el laboratorio, vamos a aplicarla y a partir de esta molécula de ARN vamos a formar ADN. Primero vamos a, de manera complementaria, crear una hebra, pero como ya tenemos la información de una hebra molde de base del ARN, formamos la otra hebra de manera complementaria. Entonces, el ADN copia en sí es de doble cadena, o sea, tiene toda la estructura de una hebra de ADN, solo que lo obtuvimos a partir de información de un ARN mensajero. Es muy útil para entender la estructura y función de los genes. Muchas veces, si es un ARN mensajero, digamos, humano, queremos evaluar o estudiar expresión, ¿sí? Expresión genética. Entonces, podemos estudiar los ARN mensajeros transformándolos a ADN complementario. Y entonces nos ayuda a esto, ¿verdad? O si fuera un ARN de un virus, lo convertimos a ADN para poder estudiar. Esa también tiene la función. Ahora que hablamos de aplicaciones en medicina de ADN recombinante, ¿se recuerdan que yo les puse ahí en, en el Kahoot utilidades? Y si se dan cuenta, hay una diversidad de utilidades del ADN recombinante. Hablamos de clonación. Cuando hablamos clonación, ya no se quedan ustedes cerrados a que clonar un organismo, no sé, ya pueden tener el concepto más ampliado de que podemos clonar moléculas, podemos clonar células, ¿verdad? Organismos, ¿verdad? Pero específicamente moléculas cuando hablamos de acá. Secuenciación de ADN, también proteínas. Como dije, si conocemos la secuencia de un ADN, podemos conocer la secuencia de las proteínas. Producción de medicamentos, como ejemplo la insulina, producción de vacunas recombinantes. Ahorita tiene mucho o aplicación en COVID, ¿verdad? Para generar las vacunas del COVID. Podemos generar alimentos transgénicos, animales transgénicos, bibliotecas genómicas, ¿verdad? Que es lo que llamamos genotecas, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entonces, si vemos, tiene un sinnúmero de aplicaciones. Aquí les tengo dos videos, los voy a colocar para que podamos ver. Uno de la producción de la insulina utilizando ADN recombinante y de las vacunas. No son tan extensos, los vamos a ver. Me dicen ustedes si los ven. En el primero no hablan, solo es música de fondo y leemos lo que vamos diciendo. Vamos a ver, ahí está.
Muy bien, entonces como les digo, me gustaba bastante porque cabalmente podíamos identificar como la aplicación del ADN recombinante, ¿verdad? En la producción de la insulina. Antes, las primeras insulinas que se utilizaban eran de origen bovino o porcino, se extraían de tejido o de animales, ¿verdad? Entonces, esto podía generar a la hora de inyectarla a los enfermos con diabetes muchas reacciones alérgicas. Ahora con la tecnología de ADN recombinante, pues ya se obtiene humana, ¿verdad? Porque es el gen humano el que se está expresando en estas bacterias y de ahí se purifica y se obtiene la proteína como tal, ¿verdad? Entonces, la utilidad. De ahí vamos a ver ahorita también la producción de vacunas. Vamos a ver, como ahorita hay mucho auge en cuanto a esto, el video es bastante como básico y sencillo, pero se entiende bastante bien y van a ver la utilidad de la ADN recombinante en algunas vacunas. Hay otras vacunas pues que tienen también como los principios primarios cuando se empezó a generar la vacuna, pero como es un tema ahorita también muy importante, lo vamos a ver todo para que ustedes también vean el origen y la producción de estas vacunas, que es un tema que está teniendo ahorita auge, ¿verdad? Y poner énfasis en las que son con tecnología de ADN recombinante. Vamos a colocar. Esta sí tiene audio, ¿no? Seguramente sabrás que el SARS-CoV-2 infectaba a más de 15 millones de personas en el mundo. Pero lo más curioso es que actualmente hay alrededor de 100 vacunas en desarrollo para combatir esta pandemia a través de un profundo estudio de genómica y biología estructural. Para poder hacer una vacuna contra un virus, tenemos que conocer su estructura, es decir, las proteínas que lo conforman y el genoma que se encuentra dentro de ellas. La idea de crear una vacuna es atacar esa estructura que protege al genoma y para esto hay 5 métodos. A estos métodos se les conoce como plataformas y algunas están licenciadas para la creación de vacunas. Cada plataforma tiene ciertas ventajas y algunas desventajas. Por ejemplo, algunas permiten un desarrollo rápido de una vacuna y otras toman más tiempo, pero son más escalables a la población mundial. Aquí es importante aclarar que aunque hay más de 100 vacunas en investigación, todas se basan en alguna de esas 5 plataformas y sus características difieren ligeramente en sus componentes. Pero, ¿cuál es la idea de una vacuna? Bueno, cuando se crea una vacuna y es introducida al cuerpo, nuestro sistema inmune aprende la estructura del virus y sus características. Es como esas películas del lejano oeste que mostraban un cartel por todo el pueblo con la foto de un criminal por si alguien lo veía. Básicamente es la misma idea. La vacuna enseña al sistema inmune el comportamiento del virus antes de que éste infecte a la persona con el fin de estar preparado para el ataque. Como mencionamos antes, existen 5 formas de enseñarle al sistema inmune sobre el virus.
Sin embargo, debido a la pandemia, necesitamos el método más rápido y que garantice ser seguro para todas las personas. Por lo que en este video vamos a ver esos 5 métodos. Igualmente, no olvides pasar por nuestra descripción donde está un documento de la WHO de todas las vacunas en investigación. Vacunas de ARN o ácido ribonucleico. Esta es una de las formas más rápidas de producir una vacuna. La idea de este método es administrar parte del código genético del virus en forma de ARN mensajero, para que éste sea capturado por las células del cuerpo, las cuales empiezan a producir alguna de las proteínas de la estructura del virus. Estas proteínas son luego reconocidas por el sistema inmune, el cual aprende y se prepara para luchar. En la descripción te dejamos 2 estudios de los 2 prototipos más adelantados que se están probando. La ventaja de este tipo de vacunas es que solo están compuestas por el código genético del virus, por lo que no infectan a la persona y se pueden fabricar de forma rápida y escalable. Además, logran estimular una respuesta inmune innata y adaptativa. El mecanismo de cómo funcionan exactamente y cómo se producen lo abordaremos en otra ocasión, pues de lo contrario quedaría un video muy extenso. Pero en forma sencilla, al ARN del virus se le adiciona una nanopartícula de lípidos que permite que las células lo capturen y lo lean, produciendo las proteínas virales. Uno de los problemas de las vacunas de ARN es que las células pueden decidir no capturarlas, pues no se ven como algo que una célula quisiera de ser, por lo que necesitamos algo que solucione este problema. Vectores virales no replicativos. Esta plataforma soluciona el problema de las vacunas de ARN. En este caso, se sustituye la nanopartícula de lípidos por un virus altamente infeccioso que pueda llegar a un gran número de células, pero que no integre su ADN al genoma del huésped y que sea genéticamente estable. Es decir, que infecte pero que no haga daño. El mejor virus en este grupo es el adenovirus, el cual cumple todas las características mencionadas y se modifica genéticamente borrándole el gen E1 y el E3 para que no se replique dentro de la célula y no cause ninguna enfermedad. En el espacio que queda al eliminar los genes E1 y E3 se insertan las secuencias de genes del SARS-CoV-2. La célula lee esas secuencias y produce las proteínas virales, que son reconocidas por el sistema inmune. Al final se comporta como un mensajero, llevando la información de forma rápida a todas las células. El problema de estas vacunas es que debido a que el adenovirus nos infecta con frecuencia cada año, nuestro sistema inmune ya lo conoce y podría destruirlo instantáneamente al ser administrado por la vacuna. Por esta razón, la vacuna de Oxford usa el adenovirus 63 de chimpancé y hasta la fecha es la vacuna más prometedora con los estudios más adelantados. Actualmente se están reclutando más de 2.000 pacientes en Brasil y en la mayoría de los pacientes la vacuna solo produce como efecto adverso algo de fiebre en las primeras 24 horas y enrojecimiento en el sitio de inyección. Por otro lado, la otra vacuna del Instituto de Biotecnología de Beijing, que usa el adenovirus 5 humano, cuyos resultados fase 1 en 195 pacientes fueron publicados, demostrando alta seguridad y una excelente respuesta inmune. Ahora bien, uno de los problemas del SARS-CoV-2 es la alta variabilidad genética del virus, lo que hace que el virus sea distinto de país a país, por lo que necesitamos otras alternativas. Virus inactivado. Este tipo de vacunas soluciona el problema de la variación genética, pues se aíslan los virus más frecuentes directamente de varios pacientes en distintos países del mundo. Luego el virus recién aislado es cultivado en unas células especiales llamadas células Vero. Usualmente se usan unos 50 litros de estas para su cultivo. Posteriormente se espera algo de tiempo y cuando el virus se ha replicado se realiza el proceso de inactivación usando algún método dependiendo de las características del virus. Una vez inactivado, se prueba que el virus realmente no puede infectar más células y sea seguro. Luego, el virus es purificado a través de varios métodos. Y para finalizar, se revisa bajo microscopía electrónica. Y bueno, aquí está. El coronavirus en su estado más débil, en donde es incapaz de producir alguna enfermedad, pero sí es altamente inmunogénico y tiene la capacidad de dar muchísima información a nuestro sistema inmune. A la derecha puedes ver el virus real, donde se pueden notar las diferencias. La vacuna producida en China y probada por el Instituto Butantan en Brasil es una vacuna de virus inactivado con formaldehído y a la fecha ha mostrado excelentes resultados en 743 pacientes. La desventaja de estas vacunas es que al estar inactivadas, la respuesta que producen es más débil y podrían requerirse varias dosis. Lo bueno es que existen más alternativas. Virus vivo atenuado. Para solucionar el problema anterior y producir una respuesta inmune más fuerte, se usa un SARS-CoV-2 vivo modificado, el cual se le produce una mutación de la proteína E o se le alteran los codones del material genético.
haciendo que no pueda completar su ciclo replicativo y quede en su forma atenuada. La ventaja es que el virus causa infección de forma similar a lo natural, por lo que se produce una respuesta inmune fuerte y duradera sin causar enfermedad. Además, este tipo de vacunas poseen una gran virtud. El virus atenuado puede infectar a otras personas e inmunizarlas sin que tengan que vacunarse, produciendo lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Esto lleva a la teoría de que el virus puede mutar y revertirse a su forma dañina, razón por la que solo se usan este tipo de vacunas en personas sanas sin ningún tipo de enfermedad, con el fin de lograr la inmunidad de rebaño en personas susceptibles. Vacunas recombinantes basadas en subunidades proteicas. La última plataforma involucra el uso de las pequeñas proteínas del SARS-CoV-2 unidas a algún adyuvante que sea altamente inmunogénico, es decir, que el sistema inmune lo pueda reconocer. A la fecha, la vacuna más prometedora que emplea este método es estadounidense y usa nanopartículas que tienen en su interior la proteína S del virus y en su superficie un adyuvante basado en una saponina extraída del árbol Quilaya saponaria. Por eso debemos cuidar nuestros árboles. Cuando el sistema inmune reconoce el adyuvante, termina capturando la proteína del virus y aprendiendo sus características. Como te puedes dar cuenta, se están experimentando en cientos de modelos y alternativas. Hasta ahora no sabemos cuál de todos estos modelos será el mejor y el que va a funcionar a gran escala. Por esta razón, mientras tenemos la vacuna, debemos ser pacientes, cuidarnos mucho, usar tapabocas y si podemos, quedarnos en casa. Gracias. Muy bien. Entonces podemos ver el video. Acá también vemos la aplicación muy bonita del ADN recombinante para generar vacunas y que, como les dije, tiene bastante auge. Es bastante sencillo, pero explica bastante bien. Y aquí tenemos, como les dije, el listado de todas las aplicaciones que podamos ver y hicimos énfasis con estos videos de la aplicación del mismo. Ahora vamos a ver alguna técnica especial, una de las más utilizadas y que ahorita también incluso en todas las personas pueden mencionar mucho, aunque tal vez no sepan muy bien a qué se refiere, pues ya la mencionan y hablan, hay que hacer una PCR, ¿verdad? Queremos hacer un diagnóstico, es probable que tenga COVID, tengo que hacerme una PCR, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere técnica de PCR? Es una técnica donde nos va a permitir no solo secuenciar, sino poder amplificar muchas copias de ADN. Entonces, es una prueba que es una reacción en cadena de polimerasa. Específicamente las siglas vienen porque es una reacción en cadena de la polimerasa. Una polimerasa, una ADN polimerasa que está generando, sintetizando copias de ADN, ¿verdad? Si se crean las copias, estamos identificando la presencia de un genoma. Si no se generan copias, es que no hay presencia de ADN, ¿verdad? La polimerasa no puede hacer su acción. Entonces, ¿qué es esta técnica? Comúnmente nosotros vamos a ver que podemos obtener una muestra de un paciente. Aquí está que es sangre, pero sabemos que, digamos, si queremos hacer una PCR en un paciente con COVID, pues la muestra es de un hisopado nasal, ¿verdad? Entonces es tejido nasofaringio o bucal en algún caso, y también algunas veces si es un diagnóstico de una enfermedad como, digamos, leucemia, de un cáncer, puede ser de la médula ósea, o sea, del interior del hueso, la toma de la muestra, pero pueden ser diversas dependiendo de lo que vamos a estudiar. En este caso, en este ejemplo, les puse aquí una toma de muestra, es una muestra de sangre, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos por centrifugación, se pueden aislar los glóbulos blancos, se separan los glóbulos blancos, y de estos glóbulos se separan o se extrae el ADN, ¿sí? Entonces tenemos este genoma y ya lo vamos a introducir, vamos a ver ahorita un aparato que se llama termociclador, y ahí es donde se va a generar la reacción en cadena de la polimerasa, que va a amplificar o a generar muchas copias de este ADN, ¿sí? Primero de una única molécula, por eso es clonación, ¿verdad? Molecular, de una única molécula se van a generar dos, y de estas otras dos, y de estas otras. Entonces se da una amplificación molecular. De ahí, para hacer la lectura, se pueden utilizar diversas técnicas. Hay algunas automatizadas que ya, como ahorita ya todo va viniendo automatizado, que de una vez de manera computarizada saque en pantallas los resultados. Otras que tengamos que también obtener el producto y poderlo visualizar en lo que expliqué anteriormente. Electroforesis, ¿verdad? Miren, aquí están teñidos los fragmentos de ADN con fluorocromo. Esto es
con sondas también que contienen esta tinción que es fluorescente y los podemos identificar así, los distintos fragmentos de ADN que van migrando, se recuerdan, de polo negativo a positivo y por ello los podemos identificar, que sería otro método. Entonces, regresé, perdón. Esta es la técnica de PCR, este es el termociclador que les dije, miren, y aquí está la foto más real. Es una máquina, como les dije, muchas ya pueden ser automatizadas y aquí en la pantalla dan los resultados o que tengamos que extraer el producto y colocarlo en un electroforesis en gel. ¿Qué necesitamos para hacer la técnica de PCR? Necesitamos el ADN que queremos estudiar. Si queremos estudiar ARN se puede, pero lo tendríamos que transformar primero a ADN copia y ya pues introducimos el ADN copia. Necesitamos la polimerasa. En este caso vamos a utilizar Taq polimerasa. ¿Se recuerdan cuando les dije pongan atención a esta bacteria? Porque esa bacteria la usamos mucho y también utilizamos la polimerasa de la Thermus aquaticus. Entonces les dije que esa bacteria vive en condiciones extremas donde hay altas temperaturas. Entonces nos va a servir ahorita para que pueda soportar altas temperaturas en el termociclador. Entonces usamos la Taq polimerasa que es de la Thermus aquaticus, que su característica es que es termorresistente, ¿verdad? Necesitamos nucleótidos, aquí se di nucleótidos porque estos son reactivos, ¿verdad? Nucleótidos como citosina, guanina, timina, adenina, todo esto lo vamos a colocar en un tubito y necesitamos los primers, los cebadores. Recuérdense que si nosotros conocemos bien el proceso de replicación de ADN, sabemos que para que se replique una molécula, una hebra y la otra hebra, ambas necesitan de primer, ¿verdad? Que marcan el inicio de una replicación. Entonces necesitamos primer también. Y este es un medio. Miren, un medio donde vamos a colocar todos los reactivos en este tubito. Y colocamos el tubito acá y lo colocamos acá, ¿sí? Pero lo más importante sería esto, ¿verdad? Estos pues son los medios y el tubito donde lo colocamos. Y el aparato termociclador que permite controlar ciclos de calentamiento y enfriamiento. Entonces les digo ahí es que es un poco automatizado porque eso no lo conecta y es como un ciclo de la lavadora. Ahí lava, seca, echa agua, todo lo que ustedes hacen en una lavadora. Entonces lo mismo que haría esto sería un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a verlo también en un video y ahí lo voy a ir explicando para que lo vean un poco más real. Voy a colocar. Entonces es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿verdad? Obtener gran cantidad de copias de fragmento de interés que necesitamos nosotros investigar. Todo lo que requerimos. Miren, ahí está el ejemplo que obtienen una muestra de un hueso, ¿verdad? De una médula ósea. Ahí obtenemos el ADN que queremos amplificar con fines investigativos, ¿verdad? Nuestro termociclador, que realiza todos los ciclos de temperatura. Nuestro tubito, vamos a poner ahí en el tubo el gen de interés, los cebadores que son los primers, los nucleótidos, la polimerasa que es la Thermus aquaticus, la Taq polimerasa. Aquí le vamos a dar importancia a los ciclos que van a determinar la temperatura que va a tener el termociclador. Tenemos nuestra hebra de ADN que sabemos que es bicatenaria. ¿Sí? Ahí está introducido el gen que queremos estudiar en esta hebra de ADN. Entonces el primer ciclo se va a dar, va a iniciar con la desnaturalización. Entonces el termociclador sube la temperatura a 95 grados centígrados. Miren, desnaturaliza el ADN. De ahí viene la segunda etapa del ciclo, el alineamiento. Miren, ahorita va, y cuando empiece el alineamiento van a ver que va a disminuir la temperatura entre 55 y 65 grados. Miren, ahorita empieza la segunda etapa, que es el alineamiento, que es cuando se alinean los primers y se colocan los primers. De ahí la última etapa, sube otra vez la temperatura, pero a 72 grados. Es la que soporta la polimerasa, la Taq polimerasa, que genera la extensión o elongación, que coloca todos
los demás nucleótidos complementarios. Y ahí ya duplicó la hebra de ADN. Miren, a partir de una. El ciclo 2 inicia y se vuelve a repetir todo el proceso. Desnaturalización, alineamiento y elongación o extensión, que así se llama. Y se va dando cambios de temperatura en cada etapa. Termina el segundo ciclo. Miren, se vuelven a duplicar esas dos hebras, ahora tenemos 4. Y se vuelve a repetir lo mismo, sucede en el tercer ciclo. Vuelve a subir la temperatura, desnaturalización, baja a 55, 65, alineamiento, se colocan los primer, y de ahí sube a 72 y la polimerasa viene y elonga o extiende la cadena. Y ya se vuelven a duplicar otra vez. Y así se va a repetir cada ciclo. Y se estamos replicando el gen que queremos estudiar, ¿verdad? Es una clonación molecular. Miren ahí, cuarto ciclo, 8 copias del gen de interés. Y se van repitiendo los ciclos, miren, y ahí vamos viendo cuánto gen de interés está produciendo conforme va avanzando cada ciclo. La longitud del ADN en sí, pero nos interesa las copias de gen de interés. Van a formarse 30 ciclos. Cada termociclador tiene la capacidad de 30 ciclos y miren cuántos genes de interés se van a producir, cuántas copias. ¿Sí? Ok, muy bien. Esta era la técnica de PCR, entonces. Comúnmente es necesario conocer la secuencia de ADN del nucleótido que queremos estudiar, más que todo para determinar el primer que vamos a colocar, la secuencia del primer, ¿verdad? A veces pueden ser primer como comunes o generales que se pueden utilizar y que ya vienen como en kit de reactivos, según el termociclador que tengamos, ¿verdad? Y qué muestras vamos a utilizar, si son de sangre o dependiendo, pueden haber primers como generales, ¿verdad? Que podamos utilizar. También se puede amplificar ARN. ¿Se recuerdan que les dije? Se puede amplificar ARN también en una técnica de PCR, pero primero por medio de la transcriptasa inversa lo convertimos a ADN copia o ADN complementario o ADN-C, que es lo mismo, y ya ya lo podemos introducir en la técnica de PCR y generar muchas copias de ADN copia, y estamos estudiando pues el ARN del cual se originó el ADN copia. Aquí tenía lo mismo. Yo creo que no lo voy a repetir porque es lo mismo. Miren, yo les tenía aquí la doble hebra, se desnaturaliza a 95 grados, de ahí baja a 55 para que se dé la alineación, que es donde se colocan los cebadores, o primer, y de ahí se sube a 72 para que la TAC polimerasa de la termos acuáticos pueda generar la extensión o elongación. Y de ahí, pues se va a repetir el ciclo y es cuando tenemos el concepto de amplificación de la molécula, porque se producen muchas moléculas, ¿no? 30 veces se va a repetir el ciclo, cada ciclo. Nuevamente aquí el ciclo, ¿sí? Y que 30 veces se replique y es el número de copias, ¿verdad? Primero tenemos la desnaturalización, se separan las dos hebras, alineamiento, se colocan los primer, y posterior extensión o elongación. Así las pueden encontrar como extensión. Cuando la polimerasa elonga la hebra y de ahí que se repitan los ciclos es la amplificación. Ok. Dijimos también que el análisis del producto se hacía por medio de electroforesis. ¿Se recuerdan? Esto ya lo había explicado. Esta es la cajita, miren que yo les decía, que es una cajita que acá adentro se pone una plancha, una bandeja que tiene el gel de agarosa, perdón, y que acá tiene los electrodos, uno positivo y uno negativo, y que en estos como tubitos se coloca el producto de la PCR, se colocan acá en los extremos, puede ser en un extremo las banditas acá que son como capilares, porque recuérdense que estos son con pipetas, es bastante fino el pipeteo para poder colocar los productos de la PCR, y de ahí ellos pueden viajar de polo positivo a negativo y dependiendo su peso molecular, es como lo vamos a ver. Pero aquí no se está viendo la imagen, sino solo la cajita. Ahora que les digo que no es tan compleja, es bastante simple. De la electroforesis para poder evaluar el PCR. Eso es en unos, porque en otros ya es automatizado.
Entonces, aplicaciones de la técnica de PCR, podemos aplicarla para estudios de expresión genética, ¿verdad? Para secuenciación directa, también para amplificación de secuencias, detección de mutaciones, ¿verdad? Un gen de interés, lo amplificamos varias veces y lo queremos estudiar, que se amplifique y que se saquen muchas copias es algo útil porque como tenemos muchas copias, les podemos aplicar muchas técnicas para detectar alteraciones, ya sea de estructura o de número, ¿verdad? Entonces nos sirven para detectar mutaciones. También seguimiento o efectividad de tratamiento de enfermedades. Podemos seguir una enfermedad y si está funcionando o no el tratamiento, ¿verdad? Si hay genes activos todavía o no. Si fuera una célula, un cáncer, digamos, si todavía hay genes oncogenes, ¿verdad? Activos o ya no hay, quiere decir que ya no hay células cancerígenas. Entonces, también para seguimiento del tratamiento o efectividad de un tratamiento, diagnóstico de enfermedades no solo genéticas o infecciosas, ¿verdad? Como el COVID, identificación de restos biológicos, determinación de paternidad, pruebas periciales en criminalística, si hay alguna violación, digamos, ¿verdad? Podemos también obtener una muestra, podría ser semen, ¿verdad? Arqueología y paleontología, identificación y cuantificación de patógenos ambientales y alimentarios también. Entonces, pues tiene un sinnúmero de aplicaciones en distintos ciencias o modelos científicos. Específicamente nosotros nos determinamos mucho en los aplicados a medicina, ¿verdad? Y aquí está la RT o transcriptasa inversa. Entonces, les voy a colocar porque también tenemos un video que explica muy bien y me gusta porque aquí vamos a ver la técnica de PCR, porque cómo aplicamos esta variedad. Les dije que la RT-PCR es nosotros vimos ahorita cómo era la técnica de PCR convencional, ¿verdad? Y vamos a ver la RT, que sería la donde hacemos la transcripción inversa. O sea, vamos a evaluar un ARN con una técnica de PCR, pero creando un ADN copia. Entonces utiliza ARN como molde, como el virus del COVID que es ARN, pero necesitamos transformarla con la transcriptasa inversa a ADN-C y lo vamos a ver acá. No sé si lo vamos a ver otra vez. Ahora sí. How do COVID-19 tests work? RT-PCR explains. Viruses have been around for a long time, adapting and taking over host cells to survive and thrive. They are tiny, efficient packages of protein-wrapped genetic material, RNA or DNA, that cause many animal and human diseases, some deadly. Quick detection is important to protect us all. But the size of viruses and the way they work makes them difficult to spot. In the 1980s, a method called polymerase chain reaction, or PCR, was developed to identify a small fragment of a virus and create multiple copies, making detection easier. PCR originally used radioactive isotopes to mark these copies. The amount of radiation emitted by them showed how much viral material was present in the sample. Today, the glow of fluorescent dyes does this job. PCR is the gold standard in testing for COVID-19 and other viral diseases like Ebola. How does it work? A sample from the person's blood, saliva, or mucus is taken and nucleic acids are extracted. This is a mix of the person's own genetic material and, if present, the virus's RNA or DNA. For RNA-based viruses, such as the one causing COVID-19, the genetic material must first be converted into double-stranded DNA for copying in a process called reverse transcription, or RT. Chemical reagents are added to build copies of the genetic material in the sample.
These include probes with fluorescent dyes, which will mark any viral DNA found. In a PCR thermocycler machine, different temperature cycles trigger chemical reactions and replicate the original genetic material. In about an hour, billions of copies are made. If the virus is present, the copies will generate fluorescence. The more fluorescence in each cycle, the more viral material is present. The machine measures this increase and displays the information immediately. When done like this in real time, PCR tests, including RT-PCR, are the fastest and most reliable methods for detecting viruses and other pathogens. Such tests are crucial in the early diagnosis of diseases to counter epidemics in humans and animals. Muy bien. Miren acá, voy a retroceder un poquito porque aquí no solo vimos la base, siempre va a ser la técnica de PCR convencional. Vimos que realmente la RT es lo mismo que la convencional, lo único que previamente tenemos que transformar el ARN a ADN-C. Y también vimos una tercera variación de la técnica, la voy a poner acá, que es en esta donde mencionan que van a colocarlo. Miren, aquí si estamos viendo el resultado es de manera automatizada. Miren, aquí se vale. Miren, si se dan cuenta, ya no vamos, termociclador de una vez nos está dando los datos acá. Ya no lo vamos a tener que sacar el producto y poner en electroforesis. De una vez nos está marcando aquí una gráfica donde pueda, aquí, digamos, si quedara plana en 0, no habría ninguna amplificación, o sea, no se está amplificando, o sea, sintetizando ADN porque no hay muestra, ¿verdad? Pero si amplifica, entonces se elevan las curvas y puede ir generando como que si fuera cada ciclo, miren, y cada ciclo puede ir aumentando. Y también están hablando si el proceso se lleva a cabo en tiempo real, dice. La prueba de PCR, incluida la RT-PCR, o sea, si adicional lo estamos haciendo en tiempo real. Tiempo real es todavía otra variación de la técnica de PCR, porque la técnica convencional no la hacemos en tiempo real. Colocamos la muestra en el termociclador y al final de los ciclos nosotros vemos los resultados en electroforesis, ¿sí? No sabemos todavía, pero en cambio, si hacemos en un termociclador que pueda hacer una PCR en tiempo real, ¿qué quiere decir? Que cada vez que se va amplificando es mucho más actualizada, ¿verdad? La de tiempo real, porque de una vez nos está dando los datos. Cada vez que se amplifica, se eleva la curva y da fluorescencia, que era lo que les decía. Y la fluorescencia va a ser directamente proporcional al producto, porque muchas veces estas ondas que tienen el fluorocromo están híbridas con el primer. Entonces, cada vez que el primer se une y genera un nuevo ciclo, o sea, polimeriza, crea esta fluorescencia. Y cada vez se genera más fluorescencia. Entonces, la fluorescencia es inversamente proporcional al producto. Entre más fluorescencia, más producto va a haber, entonces más positivo va a ser. Y lo vamos viendo desde la primera fluorescencia. Entonces, nosotros desde los primeros ciclos, por eso se llama en tiempo real, de una vez estamos determinando si va a ser positivo o no, porque se está marcando la fluorescencia. Y es más automatizada porque miren, de una vez en gráficas. De una vez lo estamos viendo, no tenemos que esperar a que termine todo y después verlo en electroforesis si hubo o no producto, ¿verdad? Entonces, esta me gusta. Aquí estamos viendo varias variantes, ¿verdad? De la técnica de PCR. Muy bien. En la imagen, pues, simula lo mismo, pero más explicativo en el video, ¿verdad? Y de ahí, entonces, miren, aquí tenemos varias variedades de técnicas de PCR, o sea, todas son PCR, pero hemos visto que hay ciertas variaciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, pues podemos hacer una técnica de PCR cuantitativa o podemos hacer una PCR en tiempo real, que es la más utilizada ahora, pero depende del termociclador, que sea más avanzado, o podemos hacer una RT-PCR si necesitamos analizar ARN o una PCR cualitativa. Entonces, aquí lo vamos a hacer de manera de ejercicio. Entonces, ¿me pueden decir ustedes en el chat
o activar su micrófono, ya saben, para que participemos. Ya vamos terminando. Ustedes tendrían, como yo estoy presentando, no puedo escribir, pero ustedes tendrían que poner aquí lo que ustedes crean que corresponde. Entonces, yo voy a leer aquí la descripción de la técnica y ustedes me dicen si creen que es una PCR cuantitativa en tiempo real o RT-PCR o RT cualitativa, dependiendo de las características que tenga cada uno. Entonces, miren acá, dice tipo de PCR que permite detectar la presencia o ausencia de un fragmento de ADN determinado. Solo reporta si una muestra es positiva o negativa ante la presencia de un determinado ADN. Se emplea para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y solo permite confirmar la presencia o ausencia de un determinado agente patógeno. Esto es si una persona está infectada o no. Entonces, ¿cuál creen que sea de todas estas variedades? ¿Será cualitativa? ¿Será RT? ¿Será en tiempo real o será cuantitativa? Solo nos está determinando si hay presencia o no de ADN, o si la persona está infectada o no. Es lo único que nos determina. Sería como la PCR más convencional y el termociclador más básico, ¿verdad? Solo nos reporta si hay o no ADN o no, si una persona está infectada o no. Ningún otro dato más. ¿Cuál creen que sea ustedes? Vamos a ver, ¿me pueden decir? ¿Qué técnica creen que sea? Vamos a ver, ¿ninguno ha participado? Vamos a ver. Sí me estaban escuchando, ¿verdad? No, estoy hablando sola. Ok. ¿Cuál técnica creen que sea? ¿Los ayudo en la primera? La primera solo es PCR cualitativa. Solo, ok, PCR cualitativa. Muy bien, ahí lo escribió alguien. Solo nos está, sí está amplificando, pero no nos está diciendo qué cantidad, solo si amplificó o no. Pueden haber termocicladores que nos puedan dar esta información. No cuánto amplificó, cuántos genes, sino que solo si hay presencia o no, si amplificó o no, si se generó copias o no, y que serían de los más básicos. A esa la llamamos PCR cualitativa. Y prácticamente es casi el resultado que nos dan a nosotros, digamos, ahorita si nos vamos a hacer una técnica de PCR a un laboratorio, solo nos dicen positivo o negativo. No nos están diciendo carga viral, no nos dicen cuánto genoma del ARN del COVID, digamos, identificaron. Solo esa es la más básica, la cualitativa. Solo nos dicen positivo o negativo, ¿verdad? Eso es lo convencional. Entonces ahí estamos aplicando una PCR cualitativa, que es la más básica. Ahora bien, miremos esta. Dice, en la otra modalidad, en esta modalidad de PCR, el producto de PCR es cuantificable. Reporta en números absolutos la cantidad de un microorganismo o del ARN de un gen en una muestra. Entonces, ¿cuál creen que sería? Ahí sí nos estarían diciendo, miren, es positivo, pero tiene 1000 o 1.000.000 de virus, ¿verdad?, dentro de sus células. Muy bien, sería la PCR cuantitativa. Entonces, digamos, en COVID no lo estamos haciendo porque no nos interesa tanto saber cuánto tenemos, sino solo si somos positivos o negativos. Pero en algunas enfermedades como el VIH, cuando padecen ya el diagnóstico de SIDA, y es muy importante saber las cargas virales. Porque depende cuánta carga viral tengamos del VIH, podemos ser infectivos o no, o podemos estar padeciendo ciertas enfermedades o no. A veces cuando hay demasiada carga viral es cuando padecen más enfermedades terminales, y si tenemos poca carga viral es cuando tenemos menos enfermedades, ¿verdad? Entonces, en ciertas enfermedades sí es importante saber cuánto, o sea, necesito saber cuántos virus del VIH hay en mis células, si hay 1000, si hay 500, si hay 100.000, ¿verdad? O si hay solo 5.000.
Entonces, comúnmente cuando hacemos en este ejemplo, sí utilizaríamos una PCR cuantitativa. Para nosotros no solo nos interesa saber si está presente o no, sino cuántos virus se han amplificado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos la cuantitativa. Ahora, miren esta, dice la C, la detección de las copias del producto de PCR se realiza al mismo tiempo que sucede la amplificación, mediante intercalados en el producto de PCR, un láser que detecta fluorocromos acoplados a los primer o una sonda que hibrida en medio de los primer. Permite medir la cantidad de ADN sintetizado en cada momento, ya que la emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a la cantidad del producto de PCR. Entonces, miren esta, ¿cuál sería? Les dije que era una variedad que vimos ahorita, que comúnmente nosotros la podíamos ver exacto, muy bien, en tiempo real. Miren, porque están mencionando que aplican estas ondas con fluorocromo hibridados al primer y que los vamos viendo al mismo tiempo que se va amplificando. Muchas veces estos termocicladores incluso usan otra polimerasa, que es la AmpliTac, que es de otra bacteria, que esta polimerasa puede trabajar a 60 grados centígrados. Y como trabaja a 60 grados centígrados, no hay 3 ciclos, sino que la alineación y la extensión se dan en el mismo ciclo, a 60 grados centígrados. Entonces es mucho más rápido, ¿sí? Y la vamos viendo al mismo tiempo que se va produciendo, aunque repita el producto, ahora cuando se va amplificando, vamos viendo de una vez el resultado. Entonces, por eso se llama en tiempo real. Y la última, que es la que ya vimos, miren, la RT-PCR, que es la retrotranscripción, es una reacción para la conversión de ARN en ADN-C. Y en general se lleva a cabo antes de la técnica de PCR, cuando se pretende analizar secuencias de ARN. Esta técnica es una variante de la técnica convencional de PCR con el objetivo de amplificar un ARN específico para evaluar su expresión o su presencia. Entonces ahí ya pueden, como les va a quedar, ustedes ya pueden buscar y colocar ahí la respuesta correcta, pero son la aplicación de la misma técnica de PCR, pero con sus variedades, ¿verdad? Que depende de lo que nosotros requeramos, nos pueden servir unas u otras. De ahí, que esto es lo último. Para terminar, tenemos la técnica de secuenciación de Sanger. Esta es como la más básica, la primera. Esta nos sirve para secuenciar ADN. Esta técnica de Sanger fue como la base o la madre, ¿verdad?, de todas las técnicas, y a partir de esta, pues empiezan a generar muchas técnicas que han ido avanzando mucho en el tiempo. Ahorita vamos por las técnicas de secuenciación de nueva generación, que serían las últimas, ¿verdad?, que casi que son automatizadas, ¿verdad?, que ya no requieren muchos pasos. A veces solo se extrae una muestra de sangre, en una gota de sangre se coloca en el tubito y se mete a la máquina y ella hace todo, ¿verdad? Y sale el informe en la computadora, ahí, lo que se requiere. Y no necesitamos que todo el proceso que extrajimos, los glóbulos blancos que los centrifugamos, extraemos el ADN y todo este proceso tan básico de la PCR, que es muy utilizado, que las técnicas de nueva secuenciación, como les digo, son muy avanzadas, pero que tal vez todavía la tecnología en Guatemala no la tenemos, ¿verdad?, porque es demasiado avanzado, pero es lo nuevo y lo próximo que va a suceder. Entonces, solo les quería poner igual el video para que vieran un poquito sobre la técnica de Sanger, que solo es información porque es importante que la conozcamos porque es la básica o la madre de todas, ¿verdad?, y que de ella se surge las nuevas y de ahí ver la aplicación de las nuevas. Y con esto creo que vamos a terminar, porque esta es la última diapositiva. Muy bien, miremos este. ¿Sabía que una persona que hubiese invertido... ¿Qué son las técnicas de secuenciación masiva? Las técnicas de secuenciación de ADN son un conjunto de técnicas que se utilizan en laboratorio para determinar en una secuencia de ADN las bases de nucleótidos, que son los 4 componentes químicos básicos que lo forman. Disponer de información básica sobre los procesos biológicos fundamentales ha impulsado la investigación y los descubrimientos en biología,
y lo hará todavía más en los próximos años. El método, descrito por Fred Sanger en 1977, consistía en copiar el proceso natural de replicación de nuestro ADN y resultó decisivo para descifrar el genoma humano en el año 2003. Asimismo, en los últimos años han aparecido nuevas técnicas, llamadas de nueva generación, que representan un avance radical en esta materia, pues permiten estudiar de forma masiva y simultánea millones de secuencias de ADN en un único experimento. Esto ha hecho posible identificar variantes genéticas relevantes, medir con gran detalle cambios de expresión y observar diferencias en la metilación. Además, ha permitido aumentar el rendimiento y la velocidad con que se obtienen datos, así como reducir de forma drástica los costes de secuenciación. Ok, como les dije, esta solo era una introducción y si ustedes se dan cuenta, hablan de la técnica de Sanger y la técnica de Sanger básicamente simula la replicación y es incluso la técnica de PCR, si ustedes se dan cuenta, como adopta la técnica de Sanger, o sea, la PCR es una técnica de Sanger modificada, más actualizada, porque simula lo mismo que necesitamos pues los nucleótidos, la hebra de ADN, que necesitamos desnaturalizarle, colocamos los primers, la polimerasa, entonces la idea, el concepto es lo mismo, siempre hablamos de la técnica de Sanger porque vieron la importancia, o sea, se creó en 1977, eso fue hace 44 años, les digo porque ese año yo nací, entonces lo sé bien, y esta fue tan importante porque con ella fue que se generó la secuencia del genoma humano, con esta técnica. Se hizo la secuenciación del genoma, entonces tiene tanto auge. Ahorita pues vamos avanzando y hay otras técnicas, pero ella, como les dije, es como la base para todas las técnicas que han venido. Entonces, en la secuenciación de nueva generación no es que vayamos a ver como la técnica básica, sino más que todo la aplicación. Vamos a ver ahorita porque, como les digo, ya son métodos automatizados que solo obtenemos una muestra de sangre, lo colocamos en la computadora y esto hace todo, ¿verdad? Entonces, más que todo la aplicación. Vamos a ver ahorita cómo podemos utilizarlo en un paciente con diagnóstico de cáncer. Esta es Linda. Linda es una exfumadora de 62 años con antecedentes familiares de cáncer de pulmón. El médico decide secuenciar su genoma para analizar su predisposición a desarrollar esta enfermedad, y el test revela que Linda tiene genéticamente un alto riesgo de padecer este tipo de cáncer. Linda visita a un oncólogo que le programa una monitorización anual con biopsias líquidas en una muestra de sangre. Esta técnica puede detectar rastros de células tumorales en el torrente sanguíneo y permite la detección temprana del cáncer. Varios años después, una de estas biopsias líquidas detecta células tumorales circulantes en su sangre, lo que indica la posible presencia de un cáncer de pulmón. Por desgracia, las pruebas adicionales confirman que Linda tiene cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 2. El oncólogo pide varias pruebas diagnósticas del tumor, incluyendo análisis múltiple por inmunohistoquímica, análisis de la anatomía del tumor y NGS o secuenciación de nueva generación. La secuenciación identifica varias mutaciones genéticas clave. El oncólogo de Linda revisa cuidadosamente las posibles opciones de tratamiento y las evidencias que lo avalan. Le comenta dichas opciones y juntos acuerdan un plan de tratamiento. Linda comienza su tratamiento con 2 agentes dirigidos que han demostrado eficacia en cánceres parecidos al suyo. A lo largo del tratamiento se le siguen realizando test en sangre, biopsias líquidas para detectar respuesta al tratamiento o progresión de la enfermedad. Estas pruebas muestran una respuesta positiva y finalmente el tumor se reduce y comienza a remitir. Ok, muy bien, más que todo aquí era para que ustedes vean la utilidad de estas técnicas de nueva generación en cuanto a no solo a detectar tempranamente un cáncer, porque vieron que solo secuenciaron el ADN y de ahí había opción a que habían proto-oncogenes, podría ser, o sea, que en algún momento se activen porque ella tenía predisposición a padecer cáncer y estos se pueden activar y pues ya detectar el cáncer en sí. Entonces, pues, se da el seguimiento a las muestras y de ahí ya se detectó que estas muestras ya habían generado cáncer. Entonces, le dan el seguimiento a ella, le vuelven a hacer exámenes y ahí se confirma de que ella tiene cáncer. Se hace secuenciación y entonces
de nueva generación y ustedes vieron que ahí determinan que hay ciertas mutaciones. Entonces, recuérdense que todas las mutaciones que pueden surgirse diversas como translocaciones, inserciones, inversiones, orientadas hacia lo que es el cáncer. Entonces, se detectan estas mutaciones y esto nos va a ayudar a dirigir el tratamiento. Entonces, pues se hace el tratamiento y de ahí, con estas mismas técnicas de nueva generación, no solo se elige, nos ayuda a elegir el mejor tratamiento, sino también después se le da seguimiento. Seguimiento para ver si persisten estas mutaciones y o todavía persisten las células cancerígenas, ¿verdad? A la hora de secuenciar el ADN, si persisten estas mutaciones en las células. Hasta determinar pues que el cáncer ha desaparecido y que ya no está presente. Entonces también la utilidad, la diferencia aquí es que estas nuevas técnicas de secuenciación de nueva generación las llamamos también de secuenciación masiva, porque pueden generar miles de copias en un tiempo muy rápido, ¿verdad? Y la obtención de las muestras también es fácil, es rápida y los resultados son fáciles, no como pues nosotros ahorita lo tenemos porque nosotros todavía no tenemos esta tecnología acá, que puede ser un proceso mucho más lento, ¿verdad? Y entonces yo creo que esto era lo que yo les tenía también preparado, jóvenes, en cuanto a biotecnología. Como les dije, esta era mi última clase, pues yo les doy las gracias por su paciencia.